profe. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que veníamos trabajando y vamos a ver el capítulo 13. ¿Sí están viendo criterios básicos de diseño? ¿Están viendo criterios básicos de diseño? Sí, profe. Bueno, ok. Bien, entonces ya vista esta parte, digamos, de investigación, es lo que se llama investigación preliminar, ya tenemos que tener esto muy claro, porque con todos esos datos que tenemos, nosotros ya tenemos la información necesaria para haberle visto el pasado de la población, el presente y poder proyectar el futuro. Con todos estos datos que tenemos nosotros vamos a proyectar el futuro de la población, porque lo que vamos a diseñar no es para el presente, sino para el futuro. ¿Qué es que tenemos que hallar nosotros? ¿Cuál es el caudal que necesito a futuro de una población? Eso es lo que yo voy a hacer, caudal. Pero digamos que los factores básicos para efectuar el diseño de un sistema de abastecimiento de agua adecuado y económico son el periodo de diseño, la población futura y el consumo de agua. 3 elementos: periodo de diseño, la población futura y el consumo de agua. Entonces, ¿por qué periodo de diseño? Porque yo diseño para el futuro. Entonces, lo primero que hay que empezar a pensar es ¿a qué futuro? Pues porque puede ser un futuro muy a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Generalmente, pues entonces depende de lo que yo quiera hacer. Pero, por ejemplo, si yo veo que el crecimiento de una población es incierto, entonces diseño para un periodo de diseño corto, porque si la embarro con un periodo de diseño corto. El periodo de diseño medio es lo que generalmente nosotros utilizamos, pero hay periodos de diseño grandes, por ejemplo, 30, 40 años, que ya son para obras grandes y esas tendrán tratamiento especial en el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo, la población. Yo no diseño para la población actual, sino hemos diseñado para la población futura. Y en esta población, pues tiene que tener en cuenta 2 elementos: la población y el otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la población flotante. O sea, la población que se obtiene en base a los centros más la población flotante. Esa es importantísima para nosotros. Y ahí es cuando los proyectos pueden fracasar si no se tiene un buen estimativo de la población flotante. No de la actual, sino la que va al futuro. Y el tercero elemento es el consumo de agua. No solamente el caudal que nosotros necesitamos a futuro es función de la población, sino es función del consumo de agua. Y el consumo de agua puede ser industrial. Si hay industrias, pues necesitas no solamente para la población, sino para la industria, para el comercio, para las plazas de mercado, para los cuarteles, para los hospitales, para las escuelas, para las fuentes públicas. Entonces, el consumo de agua es para varios fines. Entonces, uno de esos fines es la población y es el consumo doméstico. O sea, entonces, el consumo es para todos estos elementos.
Una parte importante que debe tenerse en cuenta en el diseño de un acueducto es la relacionada con el manejo del medio ambiente y sus dos componentes, los recursos naturales y la comunidad. Entonces, teníamos nosotros que habíamos clasificado en criterios de sostenibilidad, decíamos que debe de estudiarse la parte ambiental, la parte técnica y la parte socioeconómica. La parte ambiental, decíamos nosotros, en la parte fuente, la fuente, etc. La parte técnica, pues los diseños, que sean adecuados para las características de la población. Y la tercera, la comunidad, ¿no? Que es importantísimo, un factor. Si la comunidad no quiere un proyecto, no lo hace, ¿no? No se puede hacer sin el consentimiento de la comunidad. Por lo tanto, pues tenemos que meterlos en contacto directo con la comunidad para hacer todo tipo de diseños. Entonces, veamos el primer elemento, periodo de diseño. Entonces, dice aquí, es el número de años que un sistema en sí y sus partes componentes pueden dar un servicio adecuado a cualquier población. Entonces, miren, puede dar un servicio adecuado a cualquier población. Yo puedo tener un acueducto y yo lo diseño para un periodo de diseño de 30 años. Hasta 30 años sirve adecuadamente. No quiere decir que después de 30 años salga de servicio, no. ¿Por qué? Porque las tuberías me pueden soportar 40 o 50 años, ¿no?, sin que se dañe. Entonces, ese es otro criterio, ¿no? Servicio adecuado, ¿no?, a la población. Pero no quiere decir que el acueducto de ahí mismo tengamos que dejarlo, ¿no? Puede ser que sirva. ¿Hasta cuándo sirve? Hasta que las estructuras ya no aguanten más, ¿no? Y entonces tenemos que estimar cuál es el periodo, la vida útil de las estructuras, y entonces tendríamos dos elementos. El primero, el periodo de diseño, y el segundo, la vida útil o probable de la estructura. Entonces, para el periodo de diseño, dice la Junta de Demanda, para los factores que se tendrán en cuenta, la prueba de demanda proyectada y la programación de inversiones en forma escalonada. Entonces, yo puedo convertir la demanda que necesite, la proyecto, ¿no?, y programo las inversiones en forma escalonada. La vida útil de los componentes y de los equipos teniendo en cuenta el periodo de servicio, su mantenimiento y conservación, durabilidad, resistencia y desgaste. Entonces yo tengo que saber cuál es la vida útil de los componentes. Por ejemplo, la vida útil de la captación, la vida útil del desarenador, la vida útil de las tuberías, la vida útil de las bombas. Todo eso tengo que tener en cuenta, ¿no?, teniendo en cuenta el periodo de diseño. Generalmente, pues yo no puedo diseñar una obra para un periodo de diseño mayor que la vida útil, ¿no? Es la vida útil o probable de una estructura. Si yo tengo que la vida útil o probable es 40 años, pues yo no puedo diseñar por un periodo de diseño de 50, porque sale de servicio, ahí sí sale de servicio la obra. Pero si el periodo de diseño es menor que la vida útil, pues el acueducto puede seguir funcionando. Habla de la factibilidad de ampliar obras existentes y la construcción del proyecto por etapas. Obras existentes. Entonces yo puedo ampliar, ¿no? Por ejemplo, en una planta de tratamiento, yo puedo optimizar la planta. ¿Ampliando qué? Ampliando los filtros, ¿no?, o modificando el sistema de sedimentación por una sedimentación acelerada. Entonces, amplío las obras en la misma planta y no hago una planta nueva. Factibilidad de ampliar obras existentes en una planta. Puede ser que un proyecto tenga 12 desarenadores, pero yo digo, no, en la primera fase, por ejemplo, hago un desarenador y después en la segunda parte hago el otro desarenador. Diga ustedes que el desarenador tenga un caudal de 20 litros por segundo y tenga 20 litros por segundo y esté compuesto por 2 desarenadores. Entonces, cada uno trabajará con 10. Entonces, yo lo que puedo hacer es un desarenador y en la primera etapa, pues para la mitad del proyecto, utilizo el uno y después utilizo el otro. Entonces, proyecto por etapa. ¿Qué más hace de fijar el periodo de diseño? La tasa de crecimiento probable de la población. Los posibles cambios de tipo industrial y comercial que inciden en la población.
Mire, aquí cambios de tipo industrial y comercial. Hay que tener en cuenta la industria y el comercio. Generalmente, en una localidad desarrollada, el consumo industrial es mucho mayor que el consumo doméstico. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de industria tiene la población, porque si es bastante la industria, pues tendremos que tener nosotros, ¿no?, bastante cantidad de agua, porque la mayor cantidad de agua se va para la industria. Y dice, en poblaciones donde el crecimiento es incierto y las tasas demográficas no son fijas y muchas veces negativas, es preferible adoptar periodos cortos y prever que en el proyecto las ampliaciones futuras, en el caso de que se hagan necesarias. Entonces, debemos de coger periodos cortos y, pues, como les digo, para no embarrarla tanto, es mejor prever ampliaciones futuras en el caso. Se diseña para unos 15 años, por ejemplo. Y se prevé la segunda etapa del proyecto, pero se deja a uno porque no se sabe muchas veces. Otro factor que afecta a esto es la garantía de la fuente en cuanto a caudal y calidad del agua. Yo puedo tener una fuente, decíamos nosotros, yo tengo el caudal que tengo que captar son 50 litros para llevar a la población. Entonces, mínimo la fuente tiene que tener 50, no, 50 más el caudal ecológico, digan ustedes que sería 15 litros. Entonces serían 50 más el caudal ecológico, 65. 50 es lo que vamos a captar y los 15 litros los que van a ir por la fuente aguas abajo. Entonces, ese 15 sería, entonces mínimo 65 tiene que tener. No, es que tenemos 40, no me sirve. Son 65. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otras fuentes. Por eso hay que tener la garantía de la fuente en cuanto a caudal y calidad del agua. Y ese caudal, ¿cómo la garantiza? Con estudios, ¿no?, hidrológicos. ¿Cuál es el caudal máximo y el caudal mínimo que tiene esa fuente? Bueno, entonces, en cuanto a periodo de diseño, tenemos que para todos los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado se adoptan como periodo de diseño 25 años, fuente ras. 25 años es para todo, acueductos y alcantarillados. Entonces, fíjese, lo primero, ya fijamos el primer parámetro, 25 años. ¿Cuál es el futuro? 25 años. Hay proyectos especiales que se podrá aceptar un periodo de diseño mayor siempre y cuando se efectúen análisis técnicos y económicos que lo justifiquen. Entonces ya son proyectos grandes y necesitan mayores periodos de diseño. Entonces se justifican y se cogen mayores periodos de diseño. Aquí entra una parte importante que es la que habíamos hablado, la vida útil o probable de los componentes y equipos que se proyectan será superior al periodo de diseño y podrá estimarse de la siguiente tabla. Dice Boca Toma, por ejemplo, 30 y 40 años. Pozos, 30. Tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, todo lo que es concreto, ¿no? Tuberías también. Aquí podríamos decir que las tuberías primarias y matrices, si son de PVC, ¿no?, pueden, yo diría que yo lo pondría 40 y aquí 50, que ya son, ¿no? Entonces borrémosle aquí 30 o 40, ya pongámosle 40, porque ya las tuberías son, ¿no?, probadas para, sobre todo cuando son tuberías PVC, son 45. Y equipos mecánicos sin motores, 10 a 15 años, ¿no? Entonces, fíjese, si va a hacer un sistema de bombeo, yo tengo que saber que los motores y el equipo son, la vida útil o probable, 10 años o 15 años. A los 10 años yo tengo que cambiar los motores o los equipos mecánicos. Entonces, tengo que ver que la vida útil no es muy corta. Bien, entonces, dice la población, vamos a entrar, entonces, el periodo de diseño, ya lo establecimos, 25 años. La población futura, ¿no?, en el diseño de unos sistemas de abastecimiento, uno de los datos básicos es la determinación del caudal necesario. ¿Cuánto es el caudal necesario? ¿Qué necesita una población? Entonces si necesita tantos litros, pues yo los voy a captar. En base a mis estudios dice que esa población necesita 50 litros por segundo. Bueno, entonces yo voy a llevar los 50 litros. Pero, ¿no?,
para esa población, o esa población urbana o esa población rural, el cual depende del número de habitantes. ¿De qué depende la cantidad de agua? Pues específicamente depende del número de habitantes, la producción industrial, comercial, institucional, pero específicamente la producción industrial. En una población que tenga bastante industria, la mayor parte, el 70% es industrial. Por ejemplo, en Yumbo es una zona industrial del valle, pues allá el 80-85% es para la industria, el consumo de agua el 15%. Aquí en Nariño, ¿cuál sería? San Bernardo, ¿no? Que tiene bastante la industria del cuero desarrollada. Pues allá la mayor parte del consumo de agua, digamos, es 20 litros, sí, pues de esos 20 litros, quizás 15 litros sea para la industria y los otros 5 para el consumo. Entonces, ¿en qué influye en la población futura? Pues los nacimientos, las muertes, ¿no? Las migraciones. Entonces, los nacimientos menos las muertes, pues le da la población, ¿no? Actual. Nacen, mueren, pues esa diferencia, pues es. Las migraciones también, ¿no? Hay zonas que se migran y yo hace poco estuve por allá por Bucaramanga, había una zona que uno iba allá y era un pueblo muerto. ¿Y dónde está la gente? No, se fue. ¿Por qué? Violencia. Entonces migraron. ¿Emigraron a dónde? A la costa. Entonces hay migraciones, ¿no? Muchas veces no hay agua, por ejemplo. Entonces hace que la gente salga. De aquí no tienen agua, pues salen. Entonces se convierten en poblaciones fantasmas. No, al revés. Hay poblaciones que se desarrollan de un momento a otro. Una población que conozco es Llorente, por ejemplo, aquí en Nariño. Cuando yo iba para Tumaco, cuando trabajaba en el procedura sanitaria, me tocaba ir hasta Tumaco. Yo llegaba a Llorente y eran unas 3 casuchas. Uno compraba allí, dejaba pagando, lo hacíamos de plátano y una yuca que era excelente. Y al regreso me llevaba. Pero esa no era ni una vereda, pues y ahora vaya a ver usted, no vaya y, mejor dicho, si no ha ido, se admira. De un momento a otro, eso desarrollo, ¿pero por qué? Por la coca. Que desarrolló eso, pero tremendamente. Ahora ya es una población grande. Entonces, allí que pues, eh, toca que es evaluar ese fenómeno. Emigración, inmigración. Emigró ahí, ¿por qué? Porque había plata y entonces allí empieza a haber de todo. Pues. Algunas localidades tienen población flotante, entonces aquí tenemos que ver entonces la población, el aumento, la disminución, ¿no? Migraciones, emigraciones. Por ejemplo, La Unión, ¿no? Uno de los municipios que yo recuerdo era La Unión, ¿no? La Unión en la época dorada, digamos, de eso, cuando no había la carretera panamericana, pues todo el mundo paraba en La Unión, ¿no? Y ese era un centro comercial y un centro de distribución y tenía mucho movimiento. Sin embargo, la panamericana le quitó movimiento a La Unión, ¿no? Y se disminuyó la población bastante, ¿no? Y ahora ya está recuperándose, ¿no? Entonces, pues, emigró y después, ¿no? Nuevamente está llegando. Otra cosa que tenemos en cuenta es la población flotante. Es importantísimo hacer un estudio. Ejemplo, población flotante. Chachagüí. ¿Qué hace? Hacen un censo y se van un día y hacen un censo de Chachagüí. Jueves hicieron un censo. No había nadie. Está la población que vive allí y hace toda esa cosa. Pero usted va a un censo y el sábado y duplican la población. Y triplica la población. Y se duplica. Y si va en verano, en épocas de junio y julio, pues se triplica la población. Entonces uno hace, entonces usted coge el dato censal de Chachagüí, población, 5,000 habitantes. Bueno, 5,000, entonces proyecto la población en el futuro, entonces serán 10,000. Pero resulta que son de 5,000 habitantes, pero en fines de semana se vuelve 8,000. 8,000 habitantes. Y
en épocas de vacaciones y todo eso, ya es 10.000 o 12.000 habitantes. Entonces uno que tiene que ser, ya no, si yo diseñé para 5.000, ya estamos, mejor dicho, ya estaría uno racionando. Entonces uno tiene que ver que no solamente es la población, sino que hay una población, como es una localidad veraniega, la población se va a incrementar. Se va a incrementar, entonces uno tiene que ver el futuro. Y entonces allí tendremos que pensar en hacer un estudio de cuánto es la población flotante y cuánta población flotante va a haber en el futuro. Porque dentro de unos 10 o 15 años, Chachagüí va a tener aproximadamente unos 100.000 habitantes, ¿no? Porque ya empieza a ser ciudad dormitorio de Pasto. Y hay mucha gente que coge aquí y se va. Va y allá y hace su trabajo y regresa. Trabaja aquí y se va para allá, ¿no? Rico clima, sabrosito. Yo vivo por allá. Estoy aquí en Pasto, claro, ahorita. ¿Y qué es? Y, y ahora con la nueva vía, el nuevo puente y la nueva vía que van a ampliar, pues ya el, 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 la, el tiempo de venida aquí se recorta considerablemente, ¿no? Porque ya hay dos calzadas, una para venir y otra para ir. Entonces, eso va a hacer que poco a poco ya hayan dobles calzadas en todo el sistema. Entonces, hay que tener en cuenta eso de la población flotante. Dice, análisis de la población, la evaluación del crecimiento de la población a lo largo de un periodo de diseño determinado. En nuestro medio, el crecimiento de las ciudades grandes e intermedias oscila entre el 2 y 3%, mientras que para pequeñas y la zona rural está entre el 1 y 2%. Sin embargo, estos datos no pueden generalizarse y son apenas de magnitudes de referencia, pues hay muchas localidades con crecimientos inferiores a 1% y negativos. Es un criterio general, ¿no? Entre el 2 y 3%, mientras que para pequeñas y zonas rurales entre el 1 y 2%. Sin embargo, este 2 y 3% es un incremento bastante fuerte, ¿no? Porque ahora ya la gente ya no tiene tanta familia, ¿no? Antes eran 8 o 10 hijos, yo no sé cómo era que hacían, ¿no? 8 y 10, 12, 14, en los países 15, ¿no? Y, pero poco a poco la gente ha tomado conciencia y ahorita las familias jóvenes pues tienen uno, máximo dos, ¿no? Y eso sí, hay otras que ya no quieren tener ni hijos, ¿no? Quieren gozar su vida y vivir su vida felices. A otros no, dicen su hijo, a otros dos, y eso porque no saben, ¿no? Y las zonas rurales, pues entonces estos índices de crecimiento han ido decreciendo. Pero por ejemplo, en zonas como China, donde el crecimiento era altísimo, tuvieron que mediar una ley donde no eran, no podían, cada pareja o familia no podía tener más de un hijo. Y así tuvieron por muchos años. Ahora como que ya ampliaron un poquito a dos, porque tenían un problema. El problema era que cuando les decían un hijo, entonces querían era varón. Y entonces eso sí es una diferencia entre varones y mujeres y hay que tener un equilibrio. Entonces ahora abrieron a dos. Bueno, entonces esto, población futura, análisis y la evaluación del crecimiento de la población es un elemento fundamental para definir el nivel de complejidad, ¿no?, de un sistema, como para realizar el planeamiento y diseño detallado de cualquiera de los elementos que componen el sistema de agua. El análisis de la población, pues depende, ¿no?, si es población rural o población urbana, ¿no? Y si es población rural, pues emplearemos para el análisis un tipo de, de, de elementos para calcular el futuro. Y otros si es rural, ¿no? Porque lo grave aquí es que hay dos datos, ¿no?, el núcleo rural y el núcleo urbano. Si ustedes cogen un censo, dice, el censo aparece solamente la cabecera municipal y a la
Entonces, los núcleos rurales no aparecen, digamos, yo vivo en Pasisara, entonces ahí Pasisara aparece como otros, una de las veredas del municipio de Chachagüí, pero en el censo aparece eso. Entonces dice, ¿cómo hago para el núcleo rural? Pues dice, mire, usted se puede, el problema es que el núcleo rural no se justifica en estudios muy a fondo, ¿no? Entonces cada entidad deberá fijarse sus propias pautas. Ahí aparece el criterio del ingeniero, pero no tanto, ¿no? Porque podemos nosotros sugerir, sin embargo, las siguientes pautas para núcleos rurales en los cuales no se tenga ningún dato censal. Para poblaciones mínimas, para una población pequeña de menos de 2.500 habitantes, por ejemplo, que vendría a ser, ¿no? El diseño podría ser el mínimo 150 de la población actual y generalmente un 200%. Entonces, ¿cómo hago? Pues yo cojo cuántos son habitantes, 1.000 habitantes, entonces en el futuro, 2.000. Ese es. Pero yo puedo hacer un análisis de población rural también, ¿no? Tengo que tener en cuenta núcleos rurales. Por ejemplo, si yo sé los suscriptores del CIFEN, entonces en base a eso yo puedo determinar eso. ¿Cómo podría ser? Como son núcleos rurales, entonces yo puedo, si yo voy a hacer el acueducto de la vereda de tal, entonces yo lo que hago es hacer levantamiento topográfico. Entonces uno de una vez, el que está haciendo el levantamiento topográfico va haciendo un censo de la población. Y la vivienda tal y tantos habitantes. Entonces yo con eso puedo tener un dato actual de la población. Y entonces, no, fíjese, ahí he hecho la población actual. Puedo tomar el censo de usuarios del acueducto, por ejemplo. Nosotros ahí en la vereda donde yo vivo somos 500 usuarios. Entonces nosotros decimos 500 por 5 serían 2.500 habitantes, fíjese, ¿no? Usuarios del acueducto. Podemos tener usuarios de Sedenar. ¿Cuántos son usuarios de Sedenar? Tantos. Entonces podría ser útil eso, ¿no? Ahora, podría ser eso la población actual, pero es que nosotros para determinar la población futura podemos tener tasas de crecimiento. Entonces yo para la tasa de crecimiento yo podría hacer tomar la tasa de crecimiento del municipio, del municipio de Chachagüí, por ejemplo, ¿no? O del municipio de Samaniego. Entonces, ahí dice municipio y otros, entonces cojo la tasa de crecimiento de otros y la proyecto al futuro, que es las veredas, ¿no? Entonces puedo hacerlo yo de esa manera, ¿no? Es decir, buscar la fórmula que sea para núcleo rural lo mejor. Sin embargo, para núcleo urbano, ¿no? La situación ya es diferente, ¿no? Hay datos históricos del pasado y del presente y entonces con esos podemos nosotros proyectar el futuro. Entonces, para esto, pues para núcleos urbanos, pues los censos, ¿quién nos da los censos? El DANE. Cada 10 años el DANE está haciendo datos de censos, ¿no? Entonces nos presenta nosotros los datos censables del pasado, tenemos esos datos censales del pasado y tenemos el dato del presente y con esos datos podemos proyectarnos hacia el futuro. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y ustedes en la investigación preliminar tendrán que tener en cuenta eso, ¿no? Si hay cuáles los datos censales, entonces ¿qué hacen ustedes? Van al DANE, ¿no? Y en el DANE les dicen, esta es la población actual, e inclusive en el DANE puede usted buscar cuál es el crecimiento, tiene proyecciones de crecimiento, pero nosotros los vamos a sacar bajo los métodos nuestros. No vamos a utilizar, tenemos hasta la población presente, pero para el futuro vamos a utilizar nuestras propias metodologías, que les voy a explicar ahora. Entonces, eso es importante porque ya se tiene los censos pasados y conociendo el pasado y el presente, puedo desarrollar, calcular la población futura. Ya he calculado, entonces, ¿qué hago yo? Pues entonces, la estimación de la población urbana es un aspecto principal y debe corresponder a la proyectada al final del periodo de diseño, llamado también horizonte de planeamiento del proyecto. Bueno, entonces tenemos que los censos, hay censos de población y también censos de vivienda. Entonces yo lo que voy a hacer es
calcular los censos de población y calcular los censos de vivienda. Aquí los censos de vivienda, pues yo puedo coger, ¿no?, los datos iniciales de vivienda, lo que hay en el pasado y en el presente, y proyectar los datos de vivienda en el futuro. Es más, si usted tiene censos de vivienda y sabe el número de habitantes por vivienda, yo podría determinar con las viviendas y el número de habitantes cuál es la población actual. Y con eso, pues yo tengo mi población actual, por ejemplo, tengo 10.000 habitantes. Pongámosle, tengo 1.000 habitantes. Y yo, como tengo los datos centrales, pero como yo tengo en un plano, el plano de la localidad, yo puedo sacar el área. En AutoCAD, en lo que quiera, usted Civil CAD, pues puedo coger la población, la tengo y saco el área. Entonces tengo la población y tengo el área, y entonces divido la población dividida entre el área y tengo la densidad. ¿Cuál densidad? La densidad actual. ¿Y cómo se mide la densidad? Pues habitantes por hectárea. Y usted 1.000 habitantes en 10 hectáreas. Entonces, ¿qué sería 1.000 dividido entre 10? Entonces serían 100 habitantes por hectárea. Las densidades varían, ¿no?, de una parte a otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta densidades actuales y futuras. Entonces, yo digo, ¿cuántos habitantes? 1.000 habitantes en 10 hectáreas. Y en el futuro van a ser 2.000 habitantes, calculé, 2.000 habitantes. Y el área, 15 hectáreas. Entonces, allí yo tengo 2.000 habitantes sobre 15 hectáreas y yo tengo que determinar cuál es la densidad. ¿Y cómo sacó las 15 hectáreas? Eran 10, ¿no? Pues es que el resto tengo que sacar en zonas, ¿no?, en zonas especiales, que son las zonas de desarrollo futuro. Esas zonas de desarrollo futuro de la población se las localiza, y en el POT dice, estas son las zonas de futuro desarrollo. Ahí se van a sentar los otros 1.000 habitantes en esas 5 hectáreas. Entonces la densidad varía, actual y la futura. Entonces yo podría, con base a la densidad del total de la población, poder determinar la población futura. Si yo tengo 10 hectáreas y después 15, yo podría determinar cuánto es mi densidad futura. Bueno, dice, debe tenerse en cuenta la distribución espacial de la población, identificando los diferentes usos de la tierra, los tipos de consumidores y la distribución espacial de la demanda. Usos de la tierra: usos industriales, comerciales, institucionales, zonas de expansión, zonas de recreación. Para todas las zonas de cobertura del sistema de acueducto debe verificarse que las proyecciones de la población no superen las densidades de saturación previstas para la localidad. Por ejemplo, yo estoy en una isla. Tengo 1.000 habitantes y la isla es de 10 hectáreas, pues tiene 100 habitantes por hectárea. Pero en el futuro va a tener 2.000 habitantes en las mismas hectáreas. Entonces la densidad aumenta, habitantes por hectárea. Pero va a llegar el momento en que se va a saturar eso. Entonces hay que buscar cuál es el punto de saturación. ¿Cuánto es la máxima capacidad poblacional que va a tener esa isla? Y de ahí en adelante ya no pueden meter más gente. Es como hay una isla por ahí por la costa, que es la isla con densidad más alta del mundo. Yo no sé si la habrán visto ustedes. Eso es lleno de casas. Y tienen un pedacito para una cancha de fútbol. Dice, las densidades y la distribución espacial deben estar acorde con las normas urbanísticas, planes de desarrollo, planes de crecimiento territorial y demás programas formulados por el gobierno nacional. Métodos de cálculo. ¿Cómo vamos a calcular la población? Hay dos métodos de cálculo: métodos gráficos y métodos matemáticos. Generalmente, ¿no?, los métodos gráficos son para periodos cortos, o si yo quiero periodos largos, pero quiero aproximar cuántos más o menos puede haber yo digo, bueno, yo tengo el censo de tantos años y le digo, ¿cuánto será a un periodo de 25 años? ¿Cuánto será la población? Después puedo buscar eso, entonces yo hago gráficamente, puedo hacer interpolación y todo, y entonces yo
trazo una línea y entonces yo puedo determinar cuál es la población a 25 años a futuro, aproximado, ¿no? Entonces, pero los diseñadores pues poco le hacen a esos métodos gráficos y emplean mucho mejor métodos de tipo matemático. Entonces veamos a ver los métodos gráficos, métodos de la extrapolación gráfica, ¿no? Dice, ¿en qué consiste? Entonces yo tengo, aquí por ejemplo, tengo 1975, 85, 95 y 2005. Calcular para el año 2015. Entonces vamos a ver. Entonces yo dice respuesta, tantos 33,000 habitantes. La principal ventaja de la extrapolación para el cálculo de la población son la facilidad y sencillez de operación. Entonces aprovecho esto, ¿no? Digo, para tal año, tal población. Entonces, tal año, tal población. Tal año, entonces voy cogiendo 4 puntos y entonces extrapolo, ¿no? Paso una línea intermedia entre estos puntos y entonces yo tendría ya para el 2010 y entonces yo digo que era para el año 2015. Entonces yo digo 2015, veo esta línea que se corte 2015 y saco mi población. Entonces, en eso consiste el método de extrapolación. Entonces digo 2015, aquí pongo la línea y cuánto está. Como digo, es para periodos cortos para saber más o menos cuánto es la población futura. Esto dice, debido a la renuencia de los diseñadores a extrapolar solo gráficos en línea recta, se ha ideado métodos gráficos dirigidos a acomodar en una línea recta los puntos representativos de los datos. Los más comunes son el método aritmético y el método geométrico. Entonces, no les gusta a los diseñadores extrapolar así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Entonces, lo que yo hago es coger 2 puntos. Por ejemplo, aquí cogí el año 1990 y el año 2000, que ya los tengo aquí. Entonces yo digo, cojo estos 2 puntos y llevo al futuro. Puedo coger yo 2 puntos, 1980 y 1990. Y estos 2 puntos, y yo cojo esta línea y la mando al futuro. Puedo hacer esto, puedo hacer una tercera línea que diga yo 2000 y 2010, y voy y mando a futuro. Entonces tengo 3 líneas. Puedo poner 2, puedo poner 3. Aquí le puedo meter esta línea y tal. Entonces tendría 3 proyecciones. En la una, la primera esta más alta, la segunda esta y la tercera esta. Entonces, ¿qué significa coger 2 puntos y mandarlos al futuro? Quiere decir que el futuro de la población será similar a lo que pasó en el año 1990 a 2000. O al hacer esto, yo estoy diciendo que el futuro de la población será lo que pasó entre 1980 y 1990. O también puedo decir que el futuro de la población está entre lo que pasó entre el año 2000 y 2010. Yo trazo una línea y entonces ahí, fíjense ustedes, yo tengo un conocimiento de la población, de datos históricos y todo eso, y entonces yo con el conocimiento de la población puedo coger estos 2 puntos. Digo, no, si eso, aquí fue un desarrollo tenaz, tremendo, y eso fue la industria y toda esa cosa, y se está recuperando. Por ejemplo, yo digo, aquí en este año el avión pasó esto y tenía la carretera, y eso era un movimiento grande allá, entonces esto. Y después, no, pues después ya la carretera panamericana, entonces mire ustedes, que está dando menos población, la población se salió, el comercio se cerró y toda esa cosa. Y ahora dice, no, ahora está así, ¿no? Entonces yo digo, no, entre esto y esto, pues yo creo que ya está floreciendo, ya el desarrollo tomó su nuevo rumbo como estaba antes, y entonces yo digo, no, se va a comportar de aquí a aquí, y aquí va a ser el futuro. Entonces yo diría, ¿cuánto es 2015 o 2025? Llego aquí y me toca. ¿Sí? Eso es el método aritmético, 2 puntos, pero con similares. Yo digo, lo que pasó entre esto y este punto que era floreciente, pues lo llevo al futuro. Pero ahora no, después no, de crecimiento de la población, porque la Panamericana llegó en esto y nos bajó. Y ahora está tratando pero el mayor florecimiento estuvo entre este. Bien, el método geométrico es el mismo aritmético, pero en papel semilogarítmico. Un tercer método que es un método comparativo, ¿no?
¿En qué consiste? Entonces yo tengo mi población de estudio. Entonces yo digo aquí, la población cero, este es el año 2020, por ejemplo, 2020, digamos aquí. Y yo tengo los censos de la población del año 2010, 2000, 1980, 1970, entonces hago esta curva y aquí cero sería el año 2020, por no decir 2021, bueno, o 2021, pongámosle 2021, cero. Entonces ya tengo. Pero este compara mi población con poblaciones de similares características socioculturales, étnicas, políticas, climatológicas, ¿no? Sociales, culturales. Entonces yo tengo que coger localidades, estas localidades B, C y D son localidades similares en el pasado a las de mi estudio. No voy a coger, por ejemplo, si yo voy a hacer el estudio de Túquerres, no voy a coger Tumaco. Pues, totalmente diferentes. ¿No? Totalmente diferentes. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer Consacá, pues, ay, Samami, si yo tengo que más desarrollado está Sandoná, entonces me sirven los datos de Sandoná. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo digo esta es la curva de Túquerres, entonces yo voy a hacer el estudio en el año 2020 y voy a ver en el futuro cómo va a desarrollarse esto. Entonces yo cojo 3 curvas. Por ejemplo, puedo coger una curva de Ipiales que tiene más población que la de Túquerres. Bueno, aquí. Otra población que yo puedo colocarle, pues, hombre, de similares características y muy desarrollada, es Tunja, por ejemplo. Tunja es frío, toda esa cosa y características. Entonces yo, como ya tengo la curva de crecimiento de Tunja, pues vengo aquí y la monto. Y puede ser otro, por ejemplo, clima frío, Manizales, o puede usted meterle Pasto. Bueno. Ah, bueno, entonces tengo 3 curvas. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces me vengo, corto esta D aquí en este punto y lo paso paralelo, toda esta parte aquí. Digo, ¿no? Paso aquí y tengo D. Entonces cojo B, también B, entonces lo corto aquí y paso una paralela y tengo B. Y aquí corto aquí, llevo esta paralela, corto y hago C. Y entonces tengo 3 puntos. Y entonces saco un promedio de estos 3 puntos y trazo la curva A'. Entonces esta será el presente. Esta será curva, este es el presente y esto va al futuro. Entonces he cogido la curva y he comparado con localidades de similares características en el pasado. Entonces yo digo, el comportamiento de mi población en el futuro es como A'. Entonces ya aquí para el año, este es 2020, entonces tendríamos 25 años, sería el 2020 más 25, sería 2045. Ah, bueno, 2045 yo tendría esta población. Entonces tengo ahí calculado eso. Bueno, eso sería el método gráfico, pero digamos que la generalidad de los diseñadores que diseñan la parte de ¿qué es? De población, pues utilizan diferentes tipos de métodos. Miren ustedes, dice métodos de cálculos permitidos según el nivel de complejidad del sistema. Fuente RAS 2000, pero RAS 2000 no es la RAS. La RAS actual no trae esto, pero a mí me parece que esto nos podría servir como guía. Entonces dice nivel de complejidad del sistema, bajo, medio, medio, alto, alto. Entonces en este bajo, pues poblaciones de menos de 2.500 habitantes, en este de 2.500 a 12.000, y este medio alto de 12.000 hasta 20.000 y alto de 20.000 en adelante. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos de cálculo, dice aritmético, geométrico y exponencial. Si el nivel de complejidad es bajo y medio, tenemos estos 3 elementos. Pero si el nivel geométrico es de medio alto, digamos que es hasta aquí, hasta 20, ya de 20.000 habitantes sería estos 3. Y ya cuando es muy grande, por ejemplo, Pasto, entonces sería alto, que el nivel de complejidad es alto, pues
por componentes demográficos o por zonas y densidades. Eso lo vamos a hacer. Nosotros vamos a calcular por zonas y densidades cuando el nivel de complejidad es medio, alto y alto. Entonces podemos calcular por estos métodos, ¿no? Esto nos decía el RAS, pero el RAS 2000 no lo dice, pero como es el mismo modificado, pues yo le puse la tablita para que tengan más o menos ustedes idea de qué métodos podían utilizar, ¿no? Veamos los métodos matemáticos, entonces. El primer método matemático es el método aritmético. Supone un crecimiento DDP sobre DDT, variación de la población con respecto al tiempo. Esta es una ecuación importantísima. Es constante. O sea, que la población y el tiempo, entonces sería una recta, ¿no? Una constante. Entonces dice, se supone un crecimiento vegetativo balanceado por la mortalidad y la inmigración. Se supone que la tasa de variación de la población con el tiempo es constante. Si nosotros hacemos este DDP sobre DDT, integramos aquí y nos daría que P sub F menos P sub I es igual a K sub F sobre T sub 0 menos T sub I. Donde P sub F, la población futura, sería población inicial, 1 más K T sub F menos T sub I. Entonces, por ejemplo, yo digo, calcular la población futura, y entonces usted me dice, bueno, ¿y cuál es la población inicial? Por ejemplo, yo digo, la población actual de frente a los sexos, digo, a los censos, digo, es 5,000 habitantes. Ah, bueno, entonces pongo por ahí. Ya. ¿Cuál sería T sub F menos T sub I? Pues yo he dicho que lo vamos a diseñar para un periodo de diseño de 25 años. O sea, que T sub F menos T sub I son 25 años. Entonces aquí 25. Y el K, esta es una constante, ¿no? Y esa constante tengo que calcular. Y entonces calcular, ¿no? Sobre T sub 2 y sobre T sub 1. Entonces, esta constante está calculada en función de datos estadísticos del presente y del pasado. Aquí P sub 2 sería lo que es P sub I. Y P sub 1 sería antes, por ejemplo, si yo digo la población de 5,000 habitantes en el presente, pero ¿cuánto fue en el pasado? Ah, dice, en el pasado fue 3,000. Ah, bueno, entonces 5,000 menos 3,000. ¿En qué, a qué tiempo? Dice, no, yo tengo 2021 y el tiempo de la población inicial fue 2010. Ah, entonces yo digo 2021 menos 2010 me da 11 años. Y entonces yo con datos del pasado saco este valor de K y con este valor de K me vengo aquí y yo puedo determinar. O sea que este valor de K sale de los datos estadísticos del pasado. Entonces esto es 2021, por ejemplo. Y yo puedo decir, esta es la población del 2021 y tiene la población del 2010, claro, es el censo. Entonces yo digo, aquí tengo la 2021 y entonces yo tengo el tiempo 2021 y el otro 2010. Esa diferencia me da para calcular el K. Entonces, debemos, dice, la aplicación exacta de la fórmula implica no tener en cuenta la dinámica de crecimiento en los años intermedios como información censal. Por lo tanto, sugiere que a los resultados obtenidos se le haga un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta las siguientes variaciones metodológicas. Usar como año inicial para la proyección cada uno de los años existentes entre el primero y el penúltimo censo. Calcular la tasa de crecimiento proporcional representativa de la dinámica entre los diferentes datos centrales disponibles. Y con esto realizar las proyecciones a partir del datos del último censo. Por ejemplo, tenemos aquí 9 de 2010, tanto. Julio de 2017, tantos habitantes. Calcular la población al 30 de junio del 2030. Pues tienen 2017, entonces decimos nosotros. Entre mayo y junio del 2017, pues, ¿no? Entre los dos censos, dice calcular la población que se tendría en el 2030. En el 2000... ¿qué es eso? A ver. 2030. Entonces sería en el 2030. Entonces veamos a ver el primero, 9 de mayo, 2010 y 17. Entonces aquí tenemos que
el 9 de mayo del 2015 y 15 de junio del 2017 menos 2010 da 9 años, 11 meses, 15 días. Entonces sería 9.958, T sub 2 menos T sub 1. ¿Para qué? Para calcular el valor de K. Entonces T sub 2 menos T sub 1. Ahora la P sub 2, pues la tenemos aquí, ¿no? P sub 2, ¿cuál es? 59.200. P sub 1, 30.000. Entonces yo paso aquí 59 y 31 y aquí, pues, los años que son, ¿no? Entre el 30 del 2030 y el, ¿no? Y el ¿qué es? 9 años entre el ¿qué es? T sub F menos T sub I. Tenemos el año T sub 2 menos T sub 1 y el otro T sub F menos T sub I, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos aquí población sub 2, que sería y menos la población sub 1, y me da población, ¿no? P sub 1, 28.170, que es el valor de esta población. Y los T sub 2, los T sub 1 ya los he calculado, ¿no? Entonces tenemos que T sub 2 menos T sub 1, 9 años, 9.582, y P sub 2 menos P sub 1, 28.710. Entonces yo divido entre 28.000, dividido entre 10.000 y me da un K281. Entonces yo digo, población final es igual a población inicial, que tenía, ya la tenía, 281, que fue el valor de K entre dos censos, entre poblaciones y tiempo, 281, y la población, ¿no? 9.000, ¿no? Que me dice a mí que es T sub 2, perdón, aquí, ¿no? T sub 2 menos T sub 1. Entonces, eso me dio 9 punto y pico, dice, ¿no? 9 años, 9.985 años, y entonces los tengo aquí. Multiplico y me detengo que la población final es de 87.566 habitantes. Entonces, es un método sencillo, solamente es el valor es K, ¿no? Aquí, pero cojo los datos censales. Miren, yo tenía en el dato censal de 2017 y aquí de 2010, 2017 la población y 2010 la población. Aquí T sub 2 2017 y T sub 1 2010. Entonces determiné mis valores de K y lo apliqué en la fórmula, ¿no? Y aquí T sub F menos T sub I sería el último dato censal, ¿no? La T sub F pues es el futuro menos el inicial. Entonces sería 2017 y es 2030 menos 2017 y determino mi población. Bien, eso es como un método, ¿no? Veamos el otro método, que es el método exponencial, ¿no? En este, la variación de la población con respecto al tiempo es directamente proporcional. Mire, el otro era, ¿no?, constante. Y entonces dice que es directamente proporcional a la población. Y esta acá es la constante que tenemos nosotros, ¿no? Y hacemos esto, la integración, el logaritmo, me da logaritmo de P sub F es igual al logaritmo de P sub I menos logaritmo de P sub I es igual a K, T sub F menos T sub I. Entonces, esta es población futura, esta es la población actual, este sería el tiempo futuro y este es el tiempo actual. Entonces, cogemos y hacemos esto y tengo que la población futura es igual a la población actual, E a la K, K es una constante, por T sub F, que es el tiempo futuro menos el tiempo inicial, ¿no? Si yo digo 25 años, entonces sería esta diferencia 25. La ecuación está empleada, la cual es la ecuación empleada por este método. La constante K puede calcularse. Entonces yo digo K, bueno, mire, aquí cojo datos del pasado. Entonces yo digo datos del pasado. Entonces yo tendría esto, por ejemplo, 2010, 2017. De 2010 y 2017. Y 30.000 y 59.000. Entonces 2017, 59. 2010, 30.000. Entonces yo vengo aquí, digo, logaritmo de P sub 2. P sub 2, 2017. P sub 1, 2010. T sub 2,
aquí, ¿no? Perdón, aquí es 58.000, ¿no? Logaritmo, y este aquí tendríamos nosotros que el T2 es 59 y el T, ¿no? P2 59 y P1 30.000. Y aquí 2017 menos 2010. ¿No? Entonces sería eso. Y aquí ya tengo mi valor de K. Este sería población 58 y 30.000. T2 2017 y 2010. Entonces yo tengo todos estos datos por valor de K, calculado con los valores pasados y presentes. Y entonces yo digo, población inicial 58, vea acá, lo que he calculado aquí, T sub F menos T sub I. Entonces sería 2017, 2030 menos 2017. Y entonces aplico yo esa expresión. Bueno, vamos a dejar ahí porque aquí terminamos con los compañeros del otro semestre. Y también estoy cansado, ¿no? Como 4 horas más. Pero bueno, vamos rapidito. Fíjense ustedes que en lo virtual se avanza altísimo, ¿no? Altísimo, vamos. Pero si ustedes quieren, pues ver con más detenimiento y más, ¿no? Y más concisas las clases, pues pueden entrar a YouTube, ¿no? Que está esta clase. Y también, pues yo les voy la próxima semana ya les doy la persona que va a estar en contacto con ustedes para que ustedes le envíen y yo les envío por parte de ella todo el material, ¿no? Tengo que mandar el RAS, les tengo que enviar los capítulos estos para que vayan trabajando. Bueno, tengo que llevarles bastante información al respecto. Bien, señores estudiantes, entonces con esto, pues, ¿qué es? Terminamos por hoy, ¿no? Nuestra labor académica y espero que descansen este fin de semana, porque lo que les espera es bastante fuerte, ¿no? Ustedes ya lo saben, ya lo conocen, pero como les digo, todo esto es cuestión, ustedes ya están hechos al dolor, ¿no? Pero por eso son los mejores estudiantes del departamento y como les digo, como siempre, muchachos, póngale energías positivas, que la vida es solamente para los positivos, para los negativos, esos sí están, ¿no? En la olla, y no se junten con gente negativa, bien de positivos y vamos para adelante. Como siempre, energías positivas, muchachos. Gracias, muy amables. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Porque sí hay poco estudiante, ¿no? Poco estudiante. Ayer hubo alto estudiante, hoy no hay poco estudiante. Y yo tomo fotografías a diario de esto. Por favor, mire, todo esto que estoy diciendo, muchos ejemplos que yo les he puesto no están en los libros. No están en los libros. Y entonces cuando les pregunto, ¿y eso con qué se come? Dicen, no. Por eso es que muchas veces se rajan. No vienen y yo, no, eso está en el libro. No, eso no. Bueno, señores, felicidades y que estén bien. Hasta luego.